Dios te bendiga, Dios te guarde. Quiero saludarte en esta hora. Espero en el Señor que ahí donde te encuentras, el Señor te esté bendiciendo y te esté prosperando. Este que te saluda es el pastor Fran Brown de la Iglesia Cristiana Rey de mi Vida, ubicada en el 214 de la N Street en West Springfield, Massachusetts. Quiero saludarte a nombre de mi amada esposa y mis hijos. Estamos siempre orando por ustedes. Quiero saludar a los miembros de la Iglesia Cristiana Rey de mi Vida. Amén. Dios bendiga a los ministros, a los pastores que nos escuchan por medio de esta plataforma. En esta hora quiero hablarte una palabra de parte del Señor y te voy a invitar, amén, que busque en el libro de los Hechos, en el capítulo 3. Vamos a leer una porción bíblica allí. Y también te voy a invitar que ahí donde te encuentras, después que busque la palabra de Dios, amén, hagamos una oración, amén, por el mundo entero en esta hora, amén. Oremos. Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia en esta hora dándote la gracia. Gracias por el privilegio que me concede de dirigirme a tu pueblo, a tu iglesia, Dios mío, con mucho temor, con mucha humildad, con mucho respeto, Dios mío, esperando que tú me dé una palabra de edificación para tu iglesia y todas aquellas vidas que nos van a estar escuchando por estos medios. Gracias, Señor, te doy, Dios mío. Te quiero pedir, Dios mío, también por esta crisis que está arropando el mundo entero, para que tú le des sabiduría a los doctores, Dios mío, a las enfermeras, enfermeros, Dios mío. Te pido, Dios mío, por la policía, la Guardia Nacional de cada país, de cada pueblo, de cada ciudad, Dios del cielo, todos los que están detrás de un escritorio también recibiendo, Dios del cielo, las vidas que están afectadas por esta crisis mundial. También te pido por los gobernantes que le dé sabiduría, capacidad para ellos, Dios mío, Señor, dirigir bajo la dirección y el temor de tu Espíritu Santo. Todo te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Algunos versículos en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Amén. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Amén. En esta escena encontramos la primera manifestación de los discípulos. Amén. Operando en ese ambiente extraordinario que ellos fueron enseñados por nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor murió y resucitó, ya al final de su ministerio se llevó a los discípulos al Monte de los Olivos y allí le dio las últimas instrucciones, diciéndole: no se muevan de Jerusalén hasta que no hayan sido investidos del poder de lo alto. Amén. Y en el capítulo 1, verso 8, le dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Habían unas instrucciones que el Señor le había dado a sus discípulos. Y dice que cuando el Señor subió, amén, los discípulos se quedaron mirando. Hubo una promesa de dos personajes que hablaron a sus discípulos, donde le exhortaban a seguir creyendo en él y que un día, así ese Jesús que fue tomado en esa nube, iba un día a volver a regresar. Oh, eso me llena de alegría, porque yo sé que hay una promesa de parte de Dios donde esperamos al Señor en su segunda venida a buscar a su iglesia. Amén. Amén. Él murió por ella en la cruz del Calvario. En esta ocasión, amado hermano, los discípulos habían recibido las últimas instrucciones y dice que todos los días perseveraban en el templo orando. Amén, buscando la presencia de Dios. Había una unidad compuesta.
totalmente de todo el cuerpo de discípulos que se encontraba allí, alrededor de unos casi 120 de los discípulos todavía estaban allí reunidos, clamando, buscando al Señor, buscando su presencia, como está la iglesia hoy en día, en medio de esta crisis, en medio de esta necesidad. Hoy la iglesia está en las casas. Amén, porque en su principio, amén, la iglesia fue fundada por diferentes grupos de familias que hacían su servicio en las casas. Amén. Así que hay que volver a ese ambiente, amado hermano, que tú estás ahí en tu casa escuchando este mensaje. Amén. Crea ese ambiente de avivamiento en tu hogar. Amén. Convoca a tu familia, a tus hijos. Amén. Para que se reúnan juntos en la casa. Amén. Y compartan de la palabra del Señor. Y tú verás lo que Dios va a hacer allí en tu hogar con tu familia. Amén. Y dice la Biblia que se quedaron allí en el aposento alto clamando. Amén. Y buscando la presencia de Dios. En el capítulo 2 ya relata cuando vino el Espíritu Santo. Amén. Como dentro de un viento recio. Amén. Y se posó sobre cada uno de ellos, donde fueron todos llenos del poder de la presencia de Dios, hablando en otros lenguajes. Amén. Y ministrando a todos aquellos que llegaron allí de curioso a ver qué estaba ocurriendo en el aposento alto cuando bajó, amén, el Espíritu Santo de la promesa del Señor. Amén. Y dice la Biblia que, amén, estaban llenos de gozo, llenos de alegría, la paz del Señor, amén, arropaba aquel lugar. Pero quiero decirte que, amén, aquí había una escena extraordinaria. En el capítulo 3 nos encontramos que, amén, el apóstol Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración. Amén. Sigo exhortando, enfatizando, hermano que está en tu hogar, saca espacio en tu casa, ora, levántate en la madrugada, ahora que tienes oportunidad. Amén. Busca al Señor, clama al Señor y tú verás que Dios va a hacer cosas maravillosas. Haz un hábito de la oración para que tú veas cómo tu vida va a ser transformada. Aquí la Biblia nos está hablando que, amén, ellos subían a la hora de la oración, a la costumbre de la oración. Eso es lo que nos está relatando la palabra del Señor. Y dice que mientras subían, amén, dice que allí era traído un cojo que lo ponían a la puerta, a la puerta del templo para que pidiese limosna. Amén. Y dice la palabra del Señor que mientras colocaban aquel cojo, amén, dice que cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Amén. Y dice la palabra del Señor, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, amén, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Amén. Me encanta la descripción que da el escritor del libro de los Hechos. Amén. Dice que Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo a ellos, míranos. Y él inmediatamente fijando en ellos sus ojos, amén, un elemento indispensable para recibir los milagros es esperar. El que no espera no recibe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Hay que siempre estar, amén, al pendiente de que Dios va a hacer algo. Así estaba aquel cojo en aquel momento, esperando algo de parte de ellos. Y dice que cuando ellos fijaron en él, amén, los ojos, y le dijeron, míranos, entonces él le estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Oh, aleluya. Oh, estallan los milagros cuando tú estás seguro, amén, de creer en lo que Dios dice. Y dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies
y tobillo. Amén. Al instante, aquellas palabras retumbaron en aquel cuerpo. Amén. Porque aquellas palabras no venían de Pedro ni Juan, venían del mismo Espíritu. Amén. Que estaba haciendo viva aquellas palabras que el Señor había dicho, que Él cargó en Él todas las enfermedades nuestras, nuestros pecados. Amén. Nuestras maldades, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga nosotros fuimos todos curados. Amén. Y ahí, amén, se cumple esa palabra donde el Señor levanta a aquel hombre. Oh, yo no sé, usted, a mí me encanta analizar y escudriñar. Amén, mirando este panorama, puedo visualizar ahí que el cojo lo colocaban a la puerta de la hermosa. Amén. Y me imagino que muchísimas veces cuando Jesús estaba en el ministerio, aquel cojo lo colocaban allí. Y tal vez el Señor pasaba por el lado y no hacía el milagro. Amén. Y quizás nos preguntamos, pero ¿por qué el Señor no lo sanó en aquel entonces? ¿Sabe por qué? Porque el Señor tiene un propósito para todo. Y me encanta porque mira lo que pasa. Tal vez hubiera sido otro milagro más si el Señor en su ministerio lo hubiera sanado. Porque a lo mejor el Señor ora por él, es sanado. Quizá hubiera sido un discípulo como también se hubiese ido. No, pero mira la reacción de lo que sucede con este milagro. Dice, y saltando se puso en pie y anduvo entre ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él, que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos y al pórtico que se llama de Salomón. Amén. Mire qué cosa. Se hace este milagro. Entra el cojo brincando y saltando con Pedro y Juan al templo. La gente concurre porque oye el rumor de que el paralítico que se sienta a la puerta del templo había salido saltando y corriendo. Amén, un cojo que era de nacimiento. Aquí, amén, la gente dice, algo está ocurriendo, algo está pasando. Alabado sea el nombre del Señor. Y todo el mundo concurre allí al templo. Amén, y la gente estaba tratando de poner la mirada en Pedro y Juan. Amén, pero inmediatamente Pedro y Juan reaccionan. Amén, ¿sabe por qué? Porque ellos reconocían que el milagro no lo habían hecho ellos. Ellos sabían y reconocían que el milagro lo había hecho el que estaba dentro de ellos. Y eso es lo que tú y yo tenemos que reconocer. Amén. Que el que hace los milagros, que el que hace la obra es el que está en nosotros. Amén. El vaso de barro somos nosotros. El tesoro está dentro de nosotros. Amén. ¿Sabe para qué? Para que la excelencia y el poder siempre se la demos a Él. Por eso los discípulos, amén, inmediatamente reaccionaron. Amén. Y dice la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron, amén, bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000. Oye, amado amigo y amado hermano, amén, dice la palabra del Señor que se le añadieron como 3,000, amén, en aquel día. En otras palabras, amén, el milagro que ocurrió en ese momento, reaccionó que la gente se vino y se convirtió a Cristo. Amén. Y Pedro con Juan, amén, le explican al pueblo, no fue por nuestras propias manos, no fue por nuestra propia habilidad. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros lo negaste al santo y al justo, y
pediste que se odiara un homicida y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de vosotros. Mas ahora, hermano, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestro gobernante. Amén. Y cumplido Pedro hablando esta palabra, amén, dice la palabra de Dios que se compungieron todos y allí todos se convirtieron al Señor. Dice que una cantidad de 3,000 personas vinieron a los pies de Jesucristo por medio de aquel milagro. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene propósito para todo. Amado hermano y amigo, cualquier circunstancia en la que tú te encuentres, amén, no te quejes, no lamentes ni cuestiones a Dios, solamente dale gracias y dile al Señor: Señor, cumple tu propósito en mí. Amén, aquí estoy, he aquí tu siervo para hacer tu voluntad. Amén, Dios te bendiga, Dios te guarde, amado hermano y amigo. Amén, te invito, amigo, si no conoces al Señor, a aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. En esta hora te invito a hacer esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra maravillosa. Te pido, Dios mío, que perdone mis pecados, que inscriba mi nombre en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo venga sobre mí. Gracias te doy, Dios mío, porque soy salvo en el nombre poderoso de Jesucristo. Si aceptaste a Jesucristo, te invito para que visite una iglesia donde se predica la verdad del evangelio. También, quiero también invitarte. Amén. Estamos ubicados en el 214 de la N Street, en West Springfield, Massachusetts. Nuestro teléfono es 413-552-6037. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hacia adelante en el Señor, confiando en su palabra.